Cientos de asesinatos solo en este año, muertes violentas, sicariato, crimen organizado, disputas de territorio entre bandas criminales, cada vez más droga incautada, escenas que estamos reportando como nunca antes, todos los días. Según un portal especializado, Inside Crime, más de un tercio de la producción de cocaína en Colombia está llegando a Ecuador y desde los puertos ecuatorianos sale a Estados Unidos, a Europa y ahora a Asia. ¿Por qué se agrava y se siente ese aumento en la actividad delictiva también? Coronel Mario Pazmiño es jefe de inteligencia militar, hoy asesor. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes. Lo que sucede básicamente es que tenemos en el escenario varias amenazas que están actuando directamente sobre el territorio nacional. Estas amenazas son dos carteles mexicanos que vienen operando desde mucho tiempo atrás, que han comenzado a tercerizar sus operaciones a través de megabandas que se encuentran en varios santuarios territoriales manejando un control territorial. Y otro elemento importante es los altos niveles de corrupción por los que atraviesa nuestro país. A esto súmele usted una deficiente acción de la justicia ecuatoriana, entonces tiene un cóctel bastante grave en el cual pues la inseguridad siempre va a afectar a los más desposeídos, a la población ecuatoriana. Ahora, esas bandas internacionales a las que usted se refiere no son nuevas, operan en Ecuador desde hace algunos años, probablemente 10. Las disputas por el narcotráfico y el microtráfico tampoco son de ahora, pero estamos hablando de un Ecuador como un país ya no de tránsito de droga, sino que también almacena, que procesa, que distribuye. ¿Qué está disparando o qué dispara en el último tiempo, en estos últimos años, a su juicio, el nivel de criminalidad y de violencia con el que se está operando? Básicamente tenemos que recordar lo siguiente, que a partir del año 2004 comienza el efecto globo en Colombia y esto repercute directamente en nuestro país. Nuestro país presentaba las características ideales para los carteles internacionales para poder realizar una estructura delictiva mucho más sólida en territorio ecuatoriano. Teníamos fronteras permeables, éramos un país de lavado, un país dolarizado, altamente corrupto, con un sistema de justicia bastante deplorable, fronteras permeables, como había indicado, un sistema de seguridad que era muy limitado. Entonces reuníamos todas estas características y además de eso éramos dolarizados. Entonces, a partir de ese año comienza a pasar o a cambiar de estatus del país, de un país de tránsito a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución, porque por aquí atraviesan los dos grandes corredores de América Latina, el corredor del Pacífico y el corredor amazónico. Por nuestro país pasan 700 toneladas, 37.5% de la producción de cocaína de Colombia pasa por territorio ecuatoriano. ¿Cuánto hemos capturado? 130 toneladas. Quiere decir que 570 toneladas siguen transitando libremente. ¿Por dónde pasan estas toneladas? ¿Por dónde salen? Por el puerto de Guayaquil, aproximadamente el 52%. Y el 35% salen por el puerto de Manta y la provincia de Manabí, con la contaminación en alta mar a través de diferentes sistemas. Eso es una realidad, pero esta acción no se puede ejecutar si no está ligada directamente a la participación de organizaciones delictivas locales, como los choneros, los lagartos, etcétera, etcétera. Ellos lo que hacen es proteger los centros de acopio, los corredores de abastecimiento y movilidad del narcotráfico y, por otro lado, proteger los puertos y aeropuertos, por donde sale esa droga. Entonces, por eso son los enfrentamientos. Juicio, para entender el por qué ahora, que es lo que a mucha gente le preocupa, fue un volcán calentándose hasta que empieza a explotar. Y un contexto en el que tenemos también años atrás acuerdos de paz en Colombia, el acuerdo de desmovilización de las FARC, la permisividad con la que se actuó a juicio de muchos durante los últimos años y luego la criminalidad con la que empiezan a actuar estos cárteles internacionales. Pero hoy por hoy, ¿qué papel están jugando aquí en Ecuador esos cárteles internacionales mexicanos, poniendo, como usted dice, a esas bandas ecuatorianas a operar, a dar seguridad a las rutas por donde pasa la droga, hasta meterla allí en los puertos, principalmente en Guayas y en Manabí, que es lo que estamos viendo? Los carteles lo que hicieron desde mucho tiempo atrás y actualmente es penetrar los tres estamentos del Estado ecuatoriano. El estamento gubernamental a través de campañas políticas para ir captando ya
a dirigentes políticos que les permitan como una plataforma para seguir reclutando a los otros estamentos. Está penetrado el estamento de control, policías, militares, aduaneros. Pau, pero con dirigentes políticos, ¿usted a qué se refiere para hablar de que las mafias, que el narcotráfico llegan a penetrar la clase política también? Porque ¿por dónde deberían ir las investigaciones ahí entonces? A ver, me refiero específicamente a que el crimen organizado y el narcotráfico, el mejor negocio es aportar con dinero en campañas políticas para asegurar una relación directa entre ese funcionario público y esa organización delictiva. A eso me refiero específicamente. Y creo que la justicia tiene ahí para poder desarrollar un sinnúmero de investigaciones. Pero ese es el elemento importante. El otro elemento es la penetración, como había manifestado, de los organismos de control. Y el otro es la penetración de los organismos judiciales. A mi criterio, uno de los más importantes, porque ahí, básicamente, pues lo que se genera es que día a día se levante la bandera de la impunidad en todo el país. El problema es que estas bandas, que están haciendo, por cierto, bastante negocio, hace una semana estábamos reportando una incautación con cocaína valorada en 400 millones y pagan con droga. Estas bandas, las internacionales, pagan con droga. Entonces la droga se está quedando aquí en Ecuador y para venderla empiezan también las disputas de territorio, esa confrontación de bandas locales y muchas controladas desde las cárceles. ¿De cuánto sirve el estado de excepción dictado ahora? Le pregunto, en los términos que ha sido dictado ahora, cuando los militares pueden entrar hasta cierto punto. Yo creo que el estado de excepción es una medida parche que ha adoptado el gobierno para decir a la población estamos haciendo algo, pero en sí ese estado de excepción no va a cambiar el escenario que estamos atravesando al momento. Creo que hay que tomar otro tipo de medidas estructurales. Primero, el Estado tiene necesariamente que generar políticas públicas que vayan hacia la solución de los temas de inseguridad. Segundo, tiene que elaborarse un plan de seguridad integral del Estado, que tampoco existe, para que puedan articularse las instituciones y también los GAT. Caso contrario, esto no va a funcionar. Tercero, es necesario hacer la reestructuración del sistema de inteligencia, que hasta el día de hoy no realiza las 4 auditorías que le viene pidiendo la sociedad ecuatoriana. Y seguirá así. Entonces, ahí hay una cosa que no comprendemos los ecuatorianos. Tercero, es necesario y vital hacer algunos cambios legales. El cambio migratorio, el cambio de la tabla de drogas, el cambio y la creación de la ley de interdicción, que es sumamente importante para evitar el ingreso permanente de narcoavionetas. Hay 4 puntos, 4 propuestas, tomando en cuenta que todas toman bastante tiempo. Yo le preguntaba sobre el estado, y es que esto va a tomar bastante tiempo también, pero yo le preguntaba sobre el estado de excepción, porque a diferencia del de septiembre, veíamos que el de octubre, que dicta el presidente, era muy similar a los dictados anteriormente, incluso por Moreno, pero en este último, el artículo 2, dispone, sí, la movilización de las Fuerzas Armadas en el Oro, en el Guayas, en Santa Elena, en Manabí, en las 9 provincias para completar las funciones de la policía, dicen, para el control operativo, para la protección interna, para la prevención del delito y el orden público, para los operativos de control, para las requisas de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización. Pero añadió en este último que las Fuerzas Armadas en todo momento actuarán en coordinación de la Policía Nacional en esas provincias y en el resto de provincias la Comandancia General de la Policía que coordina las acciones. Esta coordinación necesaria, ¿hasta qué punto limita también el trabajo de las Fuerzas Armadas? Y pregunto por cuánto responde también a las diferencias que hay entre policía y militares. A ver, hay que ser muy puntuales y creo que estamos con un enfoque completamente equivocado por parte del gobierno. Y ese enfoque es que la Policía Nacional ya fue desbordada hace mucho tiempo atrás por el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Es necesario una nueva estructura estatal que le permita fortalecer a esta institución ya desbordada. En ese caso se necesita la participación directa de las Fuerzas Armadas. Por eso es lo que yo estoy proponiendo, y le he propuesto al presidente de la República la conformación de una fuerza de tarea conjunta del litoral para restablecer los niveles de seguridad que existía en el litoral ecuatoriano, similar a lo que teníamos cuando estábamos enfrentando en la crisis que tuvimos hace algunos meses atrás en el tema de San Lorenzo. Ahí se creó la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas y
dio excelentes resultados en el manejo contra el narcotráfico, en el manejo contra la presencia de grupos armados en la frontera. Eso limitó una penetración mucho más grande. Y eso es importante también, ¿con qué facultades para que vaya más de hacer las requisas y controlar si hay porte de armas? Varias facultades, por ejemplo, control de puertos. Si uno de los principales problemas está la salida y contaminación de la carga hacia las rutas del Pacífico, las rutas del Caribe, entonces es necesario tener un mejor control en la cuestión de puertos, un mejor control de vías y también una presencia disuasiva permanente en las principales ciudades del país. Ya no pueden hacerse los circuitos o subcircuitos que tiene la Policía Nacional. Es necesario la participación de todas las organizaciones que son parte de la seguridad en este nuevo esquema de seguridad. Eso es lo que necesita el país. Con todo el dinero que está entrando por el narcotráfico, hay más dinero también para corromper. Ya sabemos que en esas cartas la corrupción está jugando el papel principal. ¿Cómo es que en las cárceles desde donde están comandando las bandas entran armas de fuego, granadas, municiones, abastecidas hasta desde el exterior? ¿Cómo entran? Ya sabemos que la corrupción del sistema carcelario toca a militares y a policías, a guardias, a guías, que burlan esos filtros. Entonces, ¿qué solución a corto plazo hay ahí si ya sabemos que el narcotráfico ha corrompido también esos filtros? Yo creo que lo importante aquí con relación al tema del sistema carcelario es reconocer primero que el Estado como tal ya no tiene el control. Hace unos días atrás un medio de comunicación sacó unas tomas en las cuales se ve haciendo guardia en cada uno de los recintos carcelarios. ¿A quiénes? A los PPLs armados. Entonces quiere decir que no existe control por parte del SNAI, peor por parte de la Policía Nacional. Ahora, ¿cuál es la propuesta en este caso? Una reingeniería total que tiene que ir principalmente a los siguientes puntos. Primero, que por 1 año y medio se haga cargo de todos los centros carcelarios a la Policía Nacional del Ecuador, que tiene mayor experticia en el manejo de esta problemática. Hasta formar nuevos guías penitenciarios y nuevos administradores de centros carcelarios. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que el militar y el policía son los mejores administradores de los centros carcelarios. No, señores. Ahí se necesitan antropólogos, sociólogos, psicólogos, expertos de manejo de crisis, criminólogos. Esas son las personas que tienen, en base a un comité, estructurar verdaderamente lo que dice en el pabellón central de cada centro carcelario, rehabilitación social. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, para todo eso que usted plantea, también se necesitan recursos. Por cierto, las imágenes que están viendo ahora son imágenes que hemos captado desde Televistazo, no solamente ayer, sino ayer publicamos esta noticia, pero durante toda la semana, y ya ven ustedes, aún en un estado de excepción, los centinelas comandando, los centinelas vigilando por los techos. Corren ahora las imágenes para que lo puedan ver, que está ocurriendo en los últimos días. Pero le decía, no es solamente los filtros en las cárceles. Usted viene a hacer mención a cómo está el sistema judicial, a cómo está el sistema penitenciario, para que no toquen a los capos de las bandas. Unas primeras soluciones, porque hablar de una solución en un problema como este no cabe, pero primeras decisiones deberían estar encaminadas a que si el presupuesto no basta, por ejemplo, pero en teoría hay una alta permisividad con la que se ha manejado los últimos años y nuevamente una cooperación con Estados Unidos podría funcionar hacia dónde se debería enfocar, me refiero, para tener recursos y tener aliados. Básicamente hay dos cosas. El Estado tiene que buscar la cooperación internacional indudablemente porque el Estado no tiene los recursos ni la tecnología adecuada y el asesoramiento es importante. Pero creo que hay otro factor importante que no lo estamos considerando y creo que el Estado puede tomar esa alternativa. Y esa es la privatización de los centros carcelarios. No en su totalidad, pero sí en cierta forma. Como lo tiene Costa Rica, lo tiene México, lo tiene una parte de Colombia, lo tiene Brasil, con buenos resultados, con rehabilitación eficiente y con reducción de los índices de violencia que existen en estos centros carcelarios. Yo creo que ese tipo de acciones es las que se tiene que hacer. Porque si pensamos nosotros en trasladar los reos hacia otros centros carcelarios, eso, señores, es una metástasis delictiva. Y eso pasó en Brasil. Una de las rutas, la del Pacífico, por ejemplo, que trae la droga desde Esmeraldas hasta los puertos del país, sobre todo en Manabí y Guayas, tienen ya todo conocido, tienen ya todo gestionado. Desmantelaron la base de Manta, pero tampoco se ha planteado otra. ¿Qué tanto aporta en las circunstancias actuales?
Bueno, al momento creo que el Estado ecuatoriano y la población fue muy claro en decir no bases de mantas, correcto. Ya otra base de manta no creo que sea permitido porque no está consagrado ya en la Constitución. Sin embargo, de ello, hay una ventana muy grande en lo que es la cooperación internacional. Yo creo que ahí el Estado puede necesariamente tener una mayor apertura, no solo con los Estados Unidos, con el resto de países que están siendo afectados por este tráfico de drogas. ¿Por qué Estados Unidos nos cataloga a nosotros últimamente como un país procesador? Porque dimos un nuevo salto. Ya no somos un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Somos un centro de procesamiento y de plataformas internacionales. Y además hay otra cosa que no estamos mencionando. El acercamiento de dos protomafias hacia el escenario de interés al departamento de Putumayo y departamento de Nariño. Dos protomafias brasileras, el primer comando de la capital y el comando Bermelo, ¿qué están haciendo? Están tratando de hacer los negocios y desplazar a los carteles mexicanos. Eso es lo que está pasando y eso sería mucho más grave para el territorio nacional. Con ese conflicto y la criminalidad como resultado que estamos viendo en las calles ameritan más discusiones. Luego el porte de armas, lo estaremos conversando también esta semana. El coronel Mario Pazmiño, jefe de inteligencia militar, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Stephanie. Muy buenos días. Buenos días también. 7 de la mañana.